me gustaría empezar tratando de imaginarnos como si no tuviéramos emociones. ¿Qué pasaría si nosotros por alguna situación dejamos de sentir todo? O sea, no sentir tristeza, pero tampoco felicidad. No sentir amor, tampoco enojo. O sea, ¿cómo sería no sentir nada en ningún momento? Ir más allá de las emociones. Como un robot, ¿verdad? Entonces, no se puede no sentir, ¿verdad? La emoción en el ser humano es algo natural. Pero ¿por qué entonces estamos hablando de liberarnos de una emoción? ¿Qué es el miedo? ¿Por qué? Sentir está bien. Y el miedo nosotros empezamos a sentirlo desde muy pequeñitos, porque vivimos en una sociedad donde nos enseñan el miedo. ¿Y por qué es que nos enseñan a tener miedo a cada rato? Porque nos enseñan a identificar los riesgos. Entonces, si uno ve que el bebé se está subiendo a la cuna y que está escalando por el costado de la cuna, ¿qué le enseñan los papás? Que eso es un riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Si se cae, ¿qué puede pasar? Se golpea. ¿Y qué otros riesgos nos enseñan? Cuidado con quien conoce, a quien se acerca, cuidado le va mal en el examen, ¿verdad? Cuidado usted no sigue las reglas, cuidado usted está haciendo algo que no es de acuerdo a lo que debería hacer en este país, en esta familia, ¿verdad? Porque hay riesgos. Porque finalmente, ¿qué es el mayor temor que tienen los papás con uno, por ejemplo? Exacto. El mayor miedo al final es el miedo a sufrir. O sea, si se golpea el chiquito es porque le va a doler y va a sufrir. Hay que, ¿verdad? Si tiene alguna situación con alguien, ¿verdad? Que es riesgoso, después va a sufrir. O sea, realmente nuestro miedo más grande es a sufrir. Evitamos al máximo sufrir, ¿sí? Y bueno, hay diferentes tipos de expresiones de miedo, ¿verdad? Hay miedos como inminentes, por ejemplo, si hay fuego, el miedo a que nos vamos a quemar, ¿verdad? Que son miedos de sobrevivencia y que bueno, el cuerpo se activa inmediatamente y es normal. Pero también hay miedos relacionados con amenaza o sentimiento de peligro. Y eso lo tenemos ¿cuánto tiempo durante el día? O sea, ¿hay algún día que uno no sienta alguna amenaza o algún sentimiento de peligro? Porque incluso hay sentimientos de amenaza que no es que alguien me va a matar, ¿verdad? Sino es que no me van a amar, que me van a rechazar, que lo que yo voy a decir no es correcto. Lo vamos a identificar mejor pensando cómo sería si ustedes hoy perdieran el miedo. Que ustedes digan, perdí el miedo, ¿qué pasaría? ¿Qué significa perder el miedo pero no perder el respeto? Yo tengo respeto pero ya no tengo miedo. Entonces podría expresarme como yo quiero expresar y lo que quiero expresar, ¿cierto? Porque perdí el miedo. ¿Se imaginan que en este instante lo perdieran? ¿Qué más pasaría si perdieron el miedo ya? Además de expresarse. ¿Qué pasa? Ustedes ya lo perdieron en este instante, no tienen miedo. ¿Ah? Libres.
estaría libre ¿de qué? Seríamos libres incluso de este sentido de que, por ejemplo, el miedo se convierte en ansiedad cuando ya no es algo inminente, sino es algo que yo me imagino. Por ejemplo, tengo miedo a que me va a llamar en el examen. Eso no es ningún riesgo inminente, digamos, es algo que yo me imagino, que me puede ir mal en el examen, ¿cierto? Entonces ahí ya no es solo miedo, es ansiedad. La ansiedad es cuando yo imagino que algo puede ocurrir. Es decir, me monto al carro y imagino que puedo chocar. Entonces tengo ansiedad, ¿cierto? O imagino que me va, no sé, que no me van a querer. O sea, ya no es cierto, ya ahora lo estoy recreando y además lo creo es una creencia. Una creencia tan fuerte que me produce ansiedad. Estoy todo el tiempo así. Y hay así diferentes temores. Hay temores relacionados con mi propio ser, por ejemplo, a la enfermedad, a la muerte, ¿verdad? A no tener un buen trabajo, a no ser feliz. Hay otros miedos relacionados con otros seres humanos, ¿verdad? A que me griten, a que me desprecien, todo este tipo de cosas. Y bueno, podríamos hacer una lista larga, ¿sí? La cosa es ¿qué produce el miedo en el ser humano? Por ejemplo, físicamente, ¿qué produce cuando uno siente miedo? ¿Qué le pasa al cuerpo cuando uno siente miedo? ¿Y cómo se manifiesta eso? Con estrés. Ajá, ¿y cómo se manifiesta el estrés? El corazón empieza a palpitar más rápido, hay gente que hasta le da taquicardia, el miedo. ¿Qué más? Hay sudoración, ¿verdad? ¿Qué más? El estómago, ¿verdad? Uno lo siente ahí, el temor. ¿Qué más? Puede haber una presión, ¿verdad? Presión alta. ¿Qué más? La respiración, ¿cómo cambia? Ahorita vamos a la mente, pero en el cuerpo, uno como cuando tiene miedo, ¿cómo respira? Respira como así, como cuando uno duerme, ¿no, verdad? Corto, ¿verdad? Superficial, entonces uno no respira bien. Hay personas que por miedo no pierden el control de esfínteres. O sea, ellas sencillamente no controlan por miedo, ¿verdad? ¿Qué más le pasa al cuerpo? Empieza a temblar, ¿verdad? Y es un temblor que a veces, o sea, yo no lo puedo controlar. Si lo pudiera controlar, no estaría temblando. O me paralizo, no sé qué hacer. O sea, estoy ahí como una roca, bloqueada totalmente, ¿verdad? ¿Les ha pasado algo de eso alguna vez en su vida? ¿Verdad? A veces hay personas que se ponen como rojas. O sea, hay diferentes manifestaciones físicas. ¿Eso por qué ocurre? ¿Qué le pasa al cuerpo cuando uno tiene miedo? Hay un bombazo de adrenalina, ¿verdad? Entonces ese bombazo de adrenalina te produce todas esas cosas que son normales. La adrenalina hace eso, ¿sí? Entonces en ese momento voy a sentir físicamente esas manifestaciones, pero después mentalmente, cuando uno tiene miedo, ¿qué pasa en el ser? Uno se desequilibra totalmente, ¿verdad? Uno puede tener mucho miedo y estar feliz al mismo tiempo. Es difícil, ¿verdad? Porque un miedo que le hace a uno emocionalmente. Te paraliza, te angustia, te entristece. Entonces, por eso es que es necesario hablar de cómo liberarse el miedo. Si bien es una emoción que existe, ¿verdad? Y que pues lo hemos utilizado para sobrevivir,
En realidad el ser humano actual vive en terror. Entonces nosotros vivimos en un estado enfermo, como decías vos, pensando que tener miedo es normal, ¿verdad? Que ese es el estilo de vida que tenemos que vivir. Pero nosotros no vivimos felices así. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo ir más allá de eso. Y la primera cosa es que cuando uno tiene miedo, uno procura evitar lo que uno tiene miedo. Uno hace eso a veces, ¿verdad? Si yo sé que hay una persona gritona y que siempre está de mal humor y que grita y yo tengo miedo, ¿qué voy a hacer? 1000 kilómetros de mi distancia, ojalá ni la vea, ¿verdad? Porque me da miedo, ¿verdad? Peor si es la jefa o el jefe. ¿Qué pasa si yo tengo miedo a alguna circunstancia? Por ejemplo, tengo que hacer la prueba de manejo y ya la perdí. Es la tercera vez que la tengo que hacer. ¿Qué es la tendencia mía? Yo no quiero volver a hacer esa prueba. Me da miedo, me monto al carro y ya pienso que me va a ir mal otra vez. Porque ya me ha ido mal antes. Entonces, la cosa es que uno naturalmente lo que hace es intentar evitar lo que a uno le da miedo, ¿sí? Yo tengo miedo de buscar trabajo, entonces no busco trabajo. Tengo miedo a las relaciones, tengo miedo a que me vaya mal, entonces mejor me encierro en la casa y no salgo. Tengo miedo a hablar, entonces mejor me quedo callada todo el tiempo. ¿Me explico? Esa es nuestra tendencia. No tengo miedo a los aviones, ni loca me monto un avión. Ahora tengo una amiga que tiene miedo a las escaleras eléctricas y hace ejercicio porque no se monta en una escalera eléctrica, ¿verdad? Evito. Pero ¿qué pasa con la evitación? Si bien yo creo que así estoy eliminando el riesgo, en realidad ¿qué estoy creando? Eso es algo interesante. Estoy creando una barrera. Y como no lo estoy enfrentando, ¿qué estoy haciendo? Vea qué interesante. El miedo se contagia, es como contagioso en la personalidad nuestra. Si yo no enfrento un miedo, resulta que se me crea una personalidad. O sea, no solo le voy a tener miedo a eso, se contagia a otras áreas de la vida de una. Por eso es que se ha descubierto que si usted no maneja el miedo, usted puede llegar a tener fobias, que ya es cuando usted definitivamente no sale, por ejemplo, de la casa, que eso se llama agorafobia, usted no quiere salir. Empezó con un miedo, empezó con una angustia, con ansiedad, pero después se convirtió en fobia. Eso es lo interesante con el miedo, que se ha estudiado recientemente, ¿verdad? Si uno no lo maneja, después te incapacita. Y claro, uno puede justificar, y uno puede decir, pero es que claro, yo fui, me hice tal examen, ¿verdad? Y me salió feo, después me operaron y fue terrible, me dolió, no me gustó, ya ni quiero ir a ver el médico. Y todos decimos, sí, cierto, es terrible, ni vaya, mejor morirse que antes que ir a ver, porque es horrible, ¿verdad? O sea, cuando uno ha tenido una mala experiencia, uno justifica su temor porque uno no quiere volver a vivir la mala experiencia. El problema es el miedo. O sea, yo tengo que lograr no volver a sentir miedo de eso. ¿Cómo? Entonces, la primera cosa es dejar de evitar. Por eso, esto se le llama como terapia confrontativa. Pero
hoy lo vamos a hacer light, solo se los puse aquí. Imagínense, y esto es útil, ¿verdad? Tener un frasquito, ese es en la casa, ¿verdad? Y usted en este frasquito, en este instante, cada uno de ustedes va a visualizar qué es el miedo principal. Cada uno de nosotros tiene muchos, pequeñillos y más grandes, ¿verdad? Los pequeñillos, pues a las cucarachas y esas cosas, pues no son tan paralizantes, ¿verdad? Pero a veces uno tiene miedo a tener miedo. O sea, que me vuelva a mí una situación donde ya tuve temor. ¿Sí? Entonces eso es un miedo. Entonces, vamos a escoger, a observar cada uno de nosotros. ¿Qué miedo quiero perder? Y voy a visualizar que el miedo que yo quiero perder lo voy a echar aquí, en este frasco, ¿ok? Cada uno sutilmente lo va a ir echando. Ustedes van a ir echando el miedo que quieren perder aquí, ¿sí? ¿Ya lo echaron todos? ¿Ya lo identificaron todos? ¿Todos están aquí? Lo vamos a cerrar esto. Aquí se quedaron todos esos miedos, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es que mentalmente ustedes le van a hablar a este miedo, que ya sacaron, ¿verdad? Ustedes ya lo pusieron en este frasquito. ¿Qué le van a decir? Internamente, ¿verdad? No lo digan en voz alta. Lo pueden hacer en su casa, pero aquí pueden ustedes decir, ¿qué le quieren decir a él para que se vaya? Mentalmente. Uno podría seguir conversándole, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hicimos ahora con este ejercicio? ¿Cómo se sienten? ¿Más livianos? Este primer ejercicio hace que uno pueda sacar eso que tanto me está molestando, ¿verdad? Sacarlo y verlo enfrente. Y cuando yo hago eso, automáticamente se reduce el tamaño. O sea, cuando yo enfrento el miedo así, primero así, ¿verdad? Aquí estamos en un espacio seguro, tranquilas y todo está bien. Entonces, cuando lo hacemos aquí y lo enfrento, yo voy asumiendo poco a poco control de algo que me descontrola, porque ustedes ya vieron, cuando uno lo siente, yo me descontrolo. Pero por ahora yo lo tengo ahí y le estoy hablando, ¿verdad? Incluso es muy útil como escribirle al miedo, ¿sí? Porque lo quiero perder. Incluso si es muy grande, lo puedo dejar en el frasco una semana entera y de hablarle todos los días, más cuando es ansiedad, por ejemplo. ¿Verdad? Que tengo tanta ansiedad que la voy a guardar ahí y le voy a decir, mira, ¿qué te pasa? Yo no quiero tenerte, ¿verdad? Y cuando estoy muy ansiosa le voy a ir a hablar a la ansiedad. Bueno, esto es un primer ejercicio para que yo vaya sintiendo que soy capaz, que esto no me está como envolviendo, lo estoy sacando, ¿ok? ¿Qué es lo que después haremos con esto? ¿Qué es el segundo, digamos otra etapa, otro paso? Resulta que este primer ejercicio me ayuda a ir empoderando mi ser, ¿ok? Frente a algo que inconscientemente me tiene paralizada, o me tiene molesto, o me tiene triste. Y cuando empodero el ser, pasan dos cosas. Primero, ustedes saben que cuando uno tiene cuando uno tiene miedo, su armadura es el enojo.
Por ejemplo, cuando se te mete alguien, vos vas manejando, ¿verdad? Y se te mete alguien muy así rápido y usted le da como un terror de que pudo haber atropellado a aquel ser. ¿Qué te da? Un enojo, pero detrás de ese enojo lo que hay es el terror de haberlo aplastado al pobre, ¿verdad? Pero mi armadura es la ira. Entonces, ok, yo a veces estoy muy enojada porque detrás tengo mucho miedo. Y tengo tanto miedo que me da más chicha. Tengo más cólera. Pero en realidad no tengo cólera, tengo pánico. Eso es lo que realmente tengo. Entonces, cuando yo voy a empoderar mi ser y le voy a decir a pánico, ve allá, o sea, en realidad lo que tengo es a vos. Y yo me voy sintiendo más como este ser capaz, este ser que tiene poder, porque todos los seres humanos somos seres que tenemos poder. Es el poder interior, que se manifiesta de diferentes formas, pero ustedes están aquí sentados porque lo tienen. No hay ser humano sin poder. Todos tenemos poder, y todos lo tenemos en la misma cantidad. Solo que algunos los usamos de algunas maneras y otros de otras, pero soy un ser con poder. Cuando yo me siento así, yo actúo con menos enojo. Porque yo tengo fuerza en mí, no necesito armaduras, porque ya no tengo miedo. Y como ya no tengo miedo, yo me siento con ese poder. Yo no necesito la ira, yo sencillamente no tengo miedo. Este empoderar la conciencia de quién soy yo, al igual que aprendí a desempoderarme, ¿verdad? Que yo era débil, vulnerable y que todo era riesgoso, el volverme a empoderar es lo que nosotros hacemos en la meditación, porque meditar es sentir el poder del ser. ¿Verdad? Es como redespertar o redescubrir esa fuerza del espíritu o del alma, ¿verdad? Es como decirme afirmaciones que me hacen sentir poderosa. Por ejemplo, yo soy un alma eterna. Al alma nada le puede pasar, es eterna. Entonces es como tener esa experiencia. Eso es meditar. Por eso, después de una meditación que uno sí tuvo bonita, uno se siente fuerte, ¿verdad? Cuando uno medita y no estuvo muy buena, pues no, uno se siente un poco dormido ahí. Pero ahí uno puede medirse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque meditar es reconectar con aquella parte que nosotros le llamamos con lo innato, porque nosotros tenemos una parte nuestra que es adquirida, que son todas las experiencias de miedo y de sufrimiento, que no queremos reproducir, ¿verdad? Ni repetir, pero hay una parte que está más allá de eso, que es como esta parte cuando éramos bebés, muy pequeñitos, que no sabíamos tener miedo, donde no habíamos aprendido el miedo. Sencillamente podíamos ver una culebra y si tenía colores mejor y agarrar la culebra, porque no habíamos aprendido el miedo. Esa parte dentro del Raja Yoga se le llama el alma, la pureza, esta inocencia. No había aprendido que amar era riesgoso. Entonces a todo el mundo tenía amor para todos, no importa cómo eran.
porque tampoco había aprendido el apego. A este sí, a este no. A este sí le puedo amar porque es su familia, pero esto no es su familia, así que no lo ame tanto. No, porque no había aprendido quién es su y mío y tuyo. No, todos son míos. ¿Sí? Entonces, esa experiencia del yo poderoso, del yo del alma, del yo puro, del yo innato, del yo inocente, es lo que uno tiene cuando hace ejercicios de introspección, ¿verdad? Entonces, no solo afrontar, después voy a volver a experimentar el ser original en silencio. El silencio me conecta. No hay que hacer ningún esfuerzo, sencillamente silencio. Y eso me hace como veíamos en la meditación, ustedes ven que una mariposa, perdón, un gusanito que se va a convertir en mariposa, lo que hace es hacer este capullito, ¿verdad? Y en el capullito pasa todo. Se deshace el gusano completamente, ¿verdad? Y hay unas celulitas ahí que empiezan a hacer su trabajo y lo transforman en mariposa. Pero él está dentro de un capullo. Esa forma de transformación es lo que sucede también en el silencio. Con mucha tranquilidad. Yo no necesito hacer nada más que estar en total paz. Y todo se va transformando, ordenando. No necesito imponerme nada ni presionarme. Yo voy más allá de todo en ese capullito del silencio. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, porque este es el segundo, digamos, la segunda estrategia, ¿verdad? Porque es que no lo quiero decir como receta cocina, pero como les comenté que yo estaba trabajando en mis propios temores, ¿verdad? Hay una cosa que a mí me dejó de pasar y hace algunos años, y es tener pesadillas recurrentes. Y para mí fue muy significativo porque tenía una pesadilla recurrente. Porque claro, yo en mi propia vida he vivido situaciones muy duras, ¿verdad? Y nosotros vivimos como un exilio, ¿verdad? Mis padres tuvieron que vivir torturas y, ¿verdad? Situaciones de enfermedad fuertes y asaltos, todo lo que normalmente uno pasa. Entonces yo tenía una pesadilla recurrente. Y era con agua y siempre me estaba ahogando. Y me faltaba el aire además. Mira, con estos ejercicios me dejó de pasar del todo, absolutamente del todo. Y además otra cosa que se me quitó fue el que no podía dormir. Vean, ahora yo pongo la cabeza en la almohada, bueno, o sea, no duro nada durmiéndome, pero eso no siempre fue así. O sea, el hecho de estar con ansiedad o tensión o temor estaba ahí. Y dar vuelta por un lado, dar vuelta por otro, y que si pasa así, que si pasa allá. ¿Verdad? Eso se va eliminando con la práctica. Pero lo que pasa es que la práctica es como dosis. Digamos, usted no se puede dar una sola dosis y ya se le quitó del todo. No es que usted un día va a meditar 8 horas para eliminar el miedo. ¿Me explico? O sea, es como usted requiere su dosis diaria de práctica, de silencio y de reconexión con este ser poderoso todos los días. Y eso es algo que a veces a nosotros nos cuesta como la constancia, más cuando uno quiere que se le vaya el miedo, ¿verdad? Porque uno lo quiere fuera ya.
Pero no es que es como que usted se tome, pero usted está resfriado, entonces tome todas las pastillas y el antibiótico de un solo, ¿verdad? No se puede. Usted tiene que tomarse la medida correcta durante los 7 días que te dice. Pues es igual con el miedo, usted va a tener que tomarse todos los días su práctica y en algún momento ya se va a ir. No es tan rápido, especialmente con los temores, ¿verdad? Entonces voy a tener que tener esa claridad. ¿Ok? Estamos hasta aquí. Ok. Y lo otro es una práctica mental. Cuando ustedes tienen un niño pequeño, digamos de 6, 7 años, 5 años, y están habiendo truenos muy fuertes, y él tiene miedo, ¿usted qué le dice al niño? ¿Ah? ¿Ah? Ok, no se asuste, pero para que no se asuste, pues sí se está asustando. Ya casi pasa. Lo agarro y lo abrazo. Su mamá está aquí. Su papá está aquí. Entonces son técnicas que sirven. El ejemplo de la calma en uno. Y hay gente que dice, no, si es que ahí arriba Dios está moviendo muebles, entonces hace mucha bulla, ¿verdad? Entonces chiquito, en vez de sentir que se le está cayendo, pues el cielo en la cabeza, ¿verdad? Se puede imaginar que están moviendo muebles en el cielo, ¿verdad? Entonces ya no tiene miedo. O cuando los papás le dicen, ¿verdad? Se murió alguien, y le dicen, ¿qué le dicen? Se fue al paraíso, se fue al cielo, ¿verdad? Entonces el niño se imagina el cielo. Entonces pierde el espanto, ¿verdad? Que se hizo, ¿verdad? Se quedó ahí en un ataúd. Vieran que este ejercicio de visualizar con lo que me da miedo otra cosa, hasta se ha utilizado en el parto. Y le llaman el hipnoparto. Hacen ejercicios donde, por ejemplo, las contracciones, que son dolorosas, ¿verdad? Les ayudan a visualizar el momento que viene, en vez de un momento de miedo, porque ya viene el dolor, y visualice que es una ola, y ya viene la ola, viene la ola y ya va a pasar la ola. Por ejemplo, me explico, es el mismo principio. Entonces es como una sabiduría innata de que uno lo que tiene que hacer con lo que me da miedo, ¿qué es? Transformar con creatividad eso. Por ejemplo, si yo sé que a mí me da miedo la gente que grita, si hay alguien gritando ya pierdo mi cordura y me da miedo, ¿sí? Me voy a imaginar que esos gritos es como un perro que ladra, y perro que ladra no muerde. Entonces, usted está ladrando, es un perrito que ladra, ahorita se le va a pasar, pero no va a pasar nada. Me explico, es como que yo tengo que hacer ese ejercicio mental. Eso es otra técnica que es súper útil. Cuando yo empecé con tarea, digamos, de compartir, hablando frente al público, no es que a mí me fascinaba hablar frente al público, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les gusta, pero yo nunca ni me imaginé hacerlo. Entonces alguien de la misma escuela me dijo, bueno, pero visualiza a todos los que están enfrente. Todos ellos que están al frente son sencillamente como puntos de energía. Véalos como puntos de energía. Todos están al frente, pero es un puntito. Bueno, al inicio eso me ayudó. No es como olvidarme de la gente, porque la gente estaba. Pero en aquella época verlos como puntitos me sirvió un montón. Entonces, afrontar es el poder de afrontar estando donde me da miedo, pero visualizando algo distinto. Porque si estoy ahí, ok, voy a afrontar lo que me da miedo,
pero lo veo como la cosa terrible que siempre me ha dado miedo, no voy a poder afrontarlo. Veamos con otro ejemplo de ustedes, algo que a ustedes les da miedo. O que saben que un amigo le da miedo. Las cucarachas voladoras. ¿Ok? ¿Ah? Eso todo el mundo. La cucaracha voladora. Ok. Entonces, voy a afrontar a la cucaracha voladora. Entonces, en vez de verlo como una cucaracha voladora, ¿cómo lo puedo ver? Es como una hadita. Es una hadita que anda por ahí, es de buena suerte. ¿Qué cosa mucho? Pero tomó la forma de cucaracha. Es que vean, lo que uno hace con los niños le sirve a uno con uno mismo. Es interesantísimo eso, ¿verdad? Y bueno, es como darme el chance de ver las cosas diferente. También es importante para eso el conocimiento. Por ejemplo, si a usted le da miedo tocar una culebra, ¿ustedes algunos han tenido alguna culebra en la mano? ¿Verdad? Si uno no la ha tenido, ¿uno qué es lo que le da miedo? ¿Por qué es diferente una culebra a un perrito? Porque son frías y porque uno le da miedo a lo frío. ¿Verdad? Uno dice, es que seguro es muy extraño, seguro se va a sentir raro, ¿verdad? Hasta que uno toca y dice, mira, que no es tan feo. ¿Verdad? Tener la culebra no es tan feo. ¿Me explico? O sea, porque tengo conocimiento, ¿verdad? Y me expuse a la experiencia. Si yo no me expuse, ¿por qué es que la culebra le da miedo a uno? Te digo, desde pequeñitos nosotros cuando estábamos en la escuela teníamos, el papá de una compañera era biólogo y nos llevaba las culebras y se las ponía aquí en el cuello, así. Entonces él mismo nos decía, pero tóquela. Nosotros, pero es que se ve rara esa piel, no, pero tóquela. Y ahí es que uno ya como, ay sí, ¿verdad? O sea, no tienen, no es de pura culebra, solo por venenosa, ¿verdad? Pero esa ni siquiera era venenosa. Sí, sí, ¿verdad? Digamos, aquí, por ejemplo, no he sentido que hay tanto miedo a las arañas. Hay más miedo a las serpientes y todo. Pero, por ejemplo, en Chile hay terror a las arañas. Porque hay una araña que mata, que si usted te pica, te mata. Pero aquí no, ¿verdad? Aquí uno ve la tarántula hasta la coge. ¿Verdad? O sea, les estoy diciendo esto porque, o sea, la idea es tomar algo de su vida cotidiana que a ustedes les esté como ocasionando como esa sensación de que es incómoda, que no es bonita, y cómo traducir eso, verlo diferente. A las personas que le dan miedo al avión, ¿verdad? Ustedes saben por qué el avión se mantiene en el aire, porque no se va a caer. Sí, no, pues me tengo que investigar, más si me da miedo montarme en el avión, ¿verdad? Y usted investigue, vea, es que el avión no se va a caer, porque cuando va para arriba, la forma de las alas y, ¿verdad? Y el viento, pues producen algo que el avión va más para arriba, no para abajo. Y los aviones son miles que están volando y casi ninguno se cae. Pero, o sea, son estas cosas que también uno tiene que razonar, porque hay una parte del temor que es de sobrevivencia, pero hay otra que es irracional. Y que con solo reflexionar un poquito, uno dice, pero la verdad es que ¿por qué tengo tanto miedo? Es irracional. O sea, ¿no es lógico? ¿No es tan terrible? Pero si tengo miedo a quedarme en un examen y que no me voy a morir si me quedo, no va a pasar nada.
¿Por qué tengo tanto pánico? Si tengo que hacer el examen de manejo 50,000 veces, ¿qué importa? ¿Me explico? O sea, es como, pero es que la cosa es que ahí a veces entra un poquito el ego, ¿verdad? Ay, qué vergüenza, y seguro me va a volver a tocar el mismo, y va a decir, ya es la quinta vez que viene a hacer el examen. Y además, toda mi familia está esperando a que yo haga el examen de manejo. Y me van a preguntar. No, les estoy diciendo así como bromas, ¿verdad? Pero de verdad que a veces uno es por ego que no quiere decir, o no quiere hacer algo que podrías hacer, que importa. Cuando uno tiene miedo a una enfermedad, entonces investigar la enfermedad y ver, bueno, ¿qué es? ¿Qué me puede pasar? De muerto no pasó. No, pero digamos que la muerte. No existe la muerte, el alma continúa, trasciende, va a pasar, ¿verdad? Todo va a pasar. Incluso yo me recuerdo de un miedo fuerte al dolor que yo tenía, ¿verdad? Y vi, ¿verdad? Vi con mis propios ojos que alguien con mucho dolor se desmaya. O sea, el cuerpo es tan inteligente que después de cierto como nivel de dolor, se desconecta. Es súper inteligente este cuerpo. Entonces, si no lo puede soportar, se va. Entonces, todo lo voy a poder soportar, y lo que no pueda soportar, no voy a desmayar, así que está bien. No me explico, o sea, esto que estoy haciendo yo, si uno no lo hace conscientemente, usted no va a poder afrontarlo. Ninguna cosa. El temor a lo desconocido y a los desconocidos, ¿verdad? Es como cuando uno era pequeño y era su primer día de escuela. ¿Sí? ¿No conocías a nadie? ¿A quién de ustedes le tocó llorar? No me digan. ¿Verdad? Pero sí, es que el miedo de conocer gente, lo desconocido, a estar solo, todos esos miedos uno los trae desde pequeñillos, ¿verdad? El miedo de estar solo es muy fuerte. Y eso que somos 7,000 millones de seres humanos. Pero es que no nos abrimos tampoco a gente nueva porque tenemos miedo. ¿Qué va a decir el vecino o la vecina si yo voy a decirle hola con una galletita? ¿Me explico? O sea, todo es por miedo, entonces uno se va encerrando. ¿Sí? Entonces, esto último, de cómo revertir, cómo transformar la situación temida, darle otro significado, resignificarla, utilizando información, investigando, ¿verdad? Quitándome como diciendo, ay Mariana, eso es como muy racional, está bien, no es tan terrible. Entonces a esos es lo que nos vamos a liberar, ¿verdad? Porque en realidad la reacción de sobrevivencia está bien, eso no es el problema, no es de eso lo que nos vamos a liberar, es de lo extra, de lo que me hace sentir mal, de lo que no me hace vivir feliz. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos un ejercicio? Vamos a hacerlo. Entonces vamos a ponernos cómodos, cómodas. Yo les voy a contar una anécdota graciosa, igual aquí. No sé si les ha pasado cuando ustedes han vivido en una casa nueva, que ustedes nunca han vivido antes, ¿verdad? Todos los sonidos son algo raro, ¿verdad? Y aquí siempre era tranquilo hasta que un día escuchamos unas pisadas en el techo, ¿verdad? Y nosotros ya se nos metieron, ¿verdad? Y ese estado de alerta que vos tenés. Y en realidad es que aquí les fascina a los gatos andar en el techo, ¿verdad? Pero como uno no ha medido cómo suena
el nivel gato, ¿verdad? Y uno cree que eso es un ser humano. Es irracional, porque con un ser humano sonaría mucho más fuerte que eso, ¿verdad? Pero hasta que nos dimos cuenta que era el gato, ahí estaba el estado de alerta activado, ¿verdad? Son cosas así. Bueno, entonces, ok. Entonces voy a darme la oportunidad de relajarme. Puedo dejar los ojos abiertos porque es sencillamente un ejercicio de visualización. Voy a visualizar un espacio donde me sienta segura, seguro. Es un espacio, puede ser afuera o adentro. Es un espacio cómodo. Estoy a salvo. Totalmente a salvo. ¿Cómo se siente estar a salvo y en paz? Y en este lugar voy a invitar a aquello que usualmente me da miedo. Puede ser una de las cosas. Puede ser un objeto, una persona, una situación. Escojo una cosa, aquello que me quiero liberar. Y voy a pintar de colores a ese miedo con mi mente. Le voy a poner colores vivos. Lo voy a resignificar. Y lo veo pequeño, entre mediano y pequeño. Voy a reducirle el tamaño. Me siento yo un alma con poder. Eso ya no tendrá más poder sobre mí. Ya no le voy a dar poder. El poder lo tengo yo. Y además, a un pensamiento de distancia está el alma suprema, quien protege, quien es la fuente de la estabilidad, de la paz. Y quien me da valentía. Ahora me veo mucho más grande que ese miedo. Ya no tiene poder, o muy poco. Me siento valiente, fuerte, estable.
paz. Y puedo volver a esta conciencia cuando sea que yo quiera. Ahora con ese sentimiento de poder interior, abro los ojos y los tengo cerrados. ¿Cómo les fue? ¿Lo lograron? Si no, igual mañana, pasado y el otro día hay que practicarlo, ¿verdad? Y les aseguro que sí, se reduce bastante. Uno sí lo va logrando, ¿sí?